Bienvenido a nuestro podcast Sola Escritura. Y bueno, hoy estaré hablando acerca del oficio de los profetas en el Antiguo Testamento y quién es un verdadero profeta en nuestro tiempo actual, siglo XXI. Y estaré hablando acerca de cómo los profetas juzgaron según la ley que ya estaba establecido. Y no solamente eso, sino que estaremos viendo un poco cómo Moisés también juzgaba al pueblo de Israel o a la asamblea según a la ley que ya estaba establecida. Porque cuando nosotros llegamos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Dios estableció su palabra y también rige basado en lo que ya está establecido. En otras palabras, Dios puso su palabra, puso sus leyes y sus ordenanzas y juzga al pueblo basado a las leyes ya establecidas, que es su palabra misma. Y así es como Dios ha venido juzgando al pueblo judío, al pueblo antiguo, y Dios sigue juzgando de esa misma manera en nuestro tiempo actual. Dios nos juzga según la palabra de Dios. Dios nos corrige según la palabra. Dios nos amonesta, Dios nos reprende. Y Dios transforma al pecador a través de su palabra. Dios no ha cambiado su método en ningún momento. Dios ha cambiado esa fórmula o esa forma de atraer al pecador, sino es a través de su palabra misma. Hoy en día hay un fenómeno dentro de la iglesia y ese fenómeno parece ser que las personas ven cosas, parece ser que las personas escuchan cosas, parece ser que las cosas o las personas ven visiones y ponen toda su confianza en ese misticismo y han hecho a un lado el consejo de la palabra de Dios. Y por eso han creado métodos, han creado estrategias, fórmulas para atraer a los pecadores. Parece ser que la palabra de Dios ya pasó de moda, ya es anticuado en el siglo XXI. Hoy estamos en el siglo XXI y parece ser que la palabra de Dios no es suficiente para transformar al pecador, no es capaz para atraer a los perdidos. Y por eso se están creando otras fórmulas que no es la palabra de Dios. Y eso es diabólico. Va en contra de Dios mismo. Eso es deshonrar el consejo de la palabra de Dios. Eso es como decirle a Dios: yo tengo una fórmula mejor que tu palabra. Y muchos ministros amoldean la palabra de Dios a su manera, al gusto del cliente. ¿Por qué? Porque no quieren amonestar al pecador, no quieren confrontar el pecado y por lo tanto moldean la palabra de Dios a su manera. Y hacia ese punto han llegado sus ministros. Pero cuando nosotros comenzamos a ver el Antiguo Testamento, nosotros encontramos cómo Dios estableció su palabra y cómo un verdadero profeta juzga según la palabra de Dios escrita. Hablan de lo que ya está escrita. Por ejemplo, cuando el suegro de Moisés lo visitó, dice que cuando miró que Moisés se sentaba todo el día ahí juzgando al pueblo, y el suegro le dice: ¿qué es lo que tú estás haciendo, Moisés? Lo regañó, lo amonestó. Y mira qué es lo que la respuesta de Moisés. Moisés le respondió a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero ¿cuáles leyes? ¿De qué está hablando Moisés aquí? De lo que ya está establecido. Y eso es lo que debe de hacer un ministro. Y eso es lo que debe de hacer un verdadero profeta de Dios. Aunque quizás muchos critican esta parte de Moisés porque Moisés parece que se había echado toda la carga encima y el suegro le da una idea. Pero claro, Dios también usa al suegro para que delegara a personas, pero ese es otro tema. Pero
algo que tenemos que ver en este punto es cómo Moisés estaba haciendo un buen trabajo como un profeta y un ministro de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés aquí? Estaba juzgando según la palabra de Dios, según las ordenanzas y leyes de Dios establecidas. Y los estaba enseñando qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice su ordenanza. Ok, ¿tienes algún problema con tu hermano, con tu prójimo, lo que sea, con tu mujer, con tus hijos? ¿Qué es lo que dice las ordenanzas y las leyes de Dios? Vamos a basarnos en eso. Vamos a solucionar este problema no en base a mi sabiduría, no en base porque yo soy el gran Moisés, sino que en base a las leyes y a las ordenanzas de Dios. Y eso es lo que hace un verdadero profeta. No crear un método diferente, porque eso es lo que hacen los ministros hoy en día. Ven el pecado y en vez de confrontar al pecador, no lo confrontan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que el pecador se vaya de la iglesia. Piensan que el pecador es salvo dentro de la iglesia cuando realmente eso no funciona así. Piensan que los jóvenes son salvos entretenidos y tolerándoles el pecado dentro de la iglesia cuando realmente eso no funciona de esa manera. Tenemos que amonestar el pecado. Tenemos que hablar del pecado. Tenemos que hablar del arrepentimiento. Porque eso es lo que transforma al pecador. Es la palabra de Dios. No la fórmula. No el tolerar el pecado. No el dándole rienda suelta al pecado. No sobándole a la espalda a los pecadores para que no se vayan de nuestra congregación. No, eso no funciona de esa manera. El pecador es transformado cuando es confrontado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, nunca regresa jamás vacía sin antes de que haga lo que tenga que hacer en el corazón del pecador, en nuestros corazones. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, lo amonesta, que debe de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Cumple tu ministerio, cumple tu trabajo de la predicación. Por eso que la palabra de Dios es para redarguir, para reprender, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hace la palabra. Nosotros nos reprende, nos corrige, nos transforma y nos lleva a la imagen de Cristo. Pero si usted comienza a hablar de otras cosas, de otra estrategia, de otra fórmula, que no es la palabra de Dios, porque usted no quiere asustar al pecador, usted está cometiendo un grave pecado. Usted está deshonrando la palabra de Dios. Usted no está siendo leal a su rey. Por eso vemos a Moisés aquí, un hombre leal a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios, a la ley de Dios que ya estaba establecido. Moisés se sujetó a la ley de Dios. Y cuando Dios juzgaba según a su palabra misma establecida. Y ese es un verdadero profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Nada que ver con los profetas de hoy, que vio una luz y que esa luz me habló. Lo siento mucho, pero esa luz no me interesa. No me importa tu luz. Lo que me importa es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la Escritura? Si me vas a hablar de un sueño, háblame con versículos bíblicos que vayan acorde con la palabra de Dios. Si Dios te habló audiblemente, vayamos a la palabra, al filtro de la palabra de Dios. Filtrémoslo en la palabra de Dios si es que pasa. Y si no pasa el filtro de la palabra de Dios, lo siento mucho, suena muy bonito tu sueño, tu visión, lo que Dios te haya hablado audiblemente, pero no me interesa. Me interesa más lo que dice Dios a través de su palabra. Como dice Pedro, que la palabra más segura es la palabra de Dios. La profecía más segura es la palabra de Dios misma. No erramos cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Y así Moisés juzgó en base a la palabra de Dios. Por eso cuando llegamos a Deuteronomio 28:8, escucha estas palabras, como Dios le dice a Moisés: escribirás claramente en la piedra todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumple sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. ¿Cuáles estatutos? Lo que ya está establecido.
los 10 mandamientos, los decretos de Dios, los preceptos de Dios, que tienen que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, que tienen que amar al prójimo, no tendrán otro Dios ajeno delante de Dios. Todas esas ordenanzas. Ahora lo que está haciendo Moisés aquí es recordándole al pueblo que no olviden guardar cada uno de esas ordenanzas y que cumple sus mandamientos y estatutos que el Señor ordena. Llegas Deuteronomio 28:1: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Deuteronomio 28:1-2. Pero llegas 28:15: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Un recordatorio, una advertencia. De hecho, solamente son 15 versículos de bendición y son 53 capítulos de maldiciones. Por si no lo sabías. Hay más advertencias que bendiciones. Y nosotros llegamos no solamente a eso. Vemos como Moisés recuerda la palabra, se basa en la palabra, rige según la palabra, habla la palabra, predica la palabra, amonesta con la palabra. Es que eso es lo que hace un verdadero ministro de Dios. Y nosotros llegamos a Jeremías 1:14. Entonces me dijo el Señor: desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrá y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá, y yo pronunciaré mi juicio contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificio a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Jeremías 1:9. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuáles palabras? Lo que acaba de mencionar en el versículo 14. Tú dices, bueno, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué está haciendo Jeremías aquí? Jeremías está citando Deuteronomio 28:49-53. Jeremías en ningún momento está hablando disparate ahí como los profetas hoy en día. Jeremías está hablando la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se habían descarriado, se habían ido detrás otros dioses. ¿Y qué está haciendo el profeta aquí? Recordándole las maldiciones de Deuteronomio 28:49-53. ¿Qué dice Deuteronomio 28:49-53? Escucha lo que dice. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila. Una nación cuya lengua no entenderás. Una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Y eso es lo que está haciendo profeta Jeremías. ¿Qué está haciendo Jeremías? Está profetizando. ¿Profetizando qué? Profetizando la palabra de Dios misma. Profetizando la palabra. No tiene nada que ver con los profetas hoy en día. Viene una casa para ti. Vienen tiempos de felicidad o cuentas bancarias. Dios te va a sanar. Gente que va atrás de sanidades y milagros. Hablan más de sanidades y milagros que de arrepentimiento y de pecado. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le encanta eso.
La gente le gusta ese espectáculo. Y claro, atrae a la gente. Las iglesias se llenan así. Pero háblalos del pecado, del arrepentimiento, no va a llegar ni uno. Pruébalo y te quedarás con la iglesia vacía. Y por eso muchos pastores no amonestan según la palabra de Dios, porque se quedan sin miembros. Son más leales a sus propios deseos egoístas que a la palabra de Dios misma. Y por eso cuando vemos al profeta Jeremías amonestando, profetizando, pero profetizando la palabra de Dios, está profetizando Deuteronomio 28, 49 al 53. Por eso cuando llegamos en el capítulo 14, versículo 10 al 16 de Jeremías, así dice el Señor de este pueblo: ¿cómo les ha gustado vagar? No han refrenado sus pies. El Señor pues no los acepta. Ahora se acordará Él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrendas de cereal no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Pero yo dije: Señor Dios, los profetas les dicen: no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo: los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen: no habrá espada ni hambre en esta tierra. A espada y de hambre esos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan estarán tirados por todas las calles de Jerusalén a causa de hambre y de espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Y eso es una advertencia tan severo en contra de los falsos profetas. Por eso, si usted se considera un profeta de Dios, yo le recomiendo que estudie las escrituras. Yo le recomiendo que se mete con la palabra de Dios para que usted no hable cosas que está fuera del contexto de la palabra de Dios. Si Dios te habla por medio de visión, por medio de sueño, por medio de voz audible, lo que sea, ve a la palabra de Dios. Ve lo que dice la escritura. Porque hay una condenación tan severa en contra de los falsos profetas. Si nosotros vemos la vida de Jeremías, por eso metieron preso a Jeremías. Porque no le creyeron a Jeremías. Jeremías hablaba de arrepentimiento, hablaba de que buscaran al Señor, que volvieran a la senda antigua. Y los falsos profetas decían: no, que les daré paz verdadera en este lugar. Eso es lo que le decían los profetas: paz, paz, paz. Y no había paz. Por eso hay muchos falsos profetas hoy en día que les ofrecen una paz ficticia. La gente piensa que porque tiene carro del año, porque tiene una casa, piensa que eso es estar bien con Dios. Yo no necesito arrepentirme, yo no necesito quizás volverme de mis pecados porque yo estoy bendecido materialmente. Eso es un engaño terrible que los falsos profetas han inventado. Si nosotros no estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, por más que los profetas falsos dicen paz y paz, no estamos bien delante de Dios y necesitamos volver al Señor y buscar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ese es un verdadero profeta. ¿Quieres ser un verdadero profeta? Sé como Jeremías. Profetiza la palabra de Dios. Habla, predica la palabra de Dios como Moisés. Rige según la palabra de Dios. Juzga según la palabra de Dios. No inventes tus propios métodos ni tus propias fórmulas. Juzga según la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. No materialmente, sino espiritualmente. Vas a ver cómo tu congregación va a crecer. Vas a ver cómo los miembros de tu iglesia van a comenzar a crecer espiritualmente. Van a comenzar a madurar y a parecerse más a Jesús. Ese es el
propósito de la iglesia: de salvar a los perdidos, de rescatarlos de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hace el evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Predicando la palabra de Dios, predicando el arrepentimiento y perdón de pecados, que la gente necesita buscar de Dios, porque si nos morimos mañana, nos vamos con el Señor. Y por más que tengas casas del año o carros del año, casas, y por más que tengas todas esas cosas, si te mueras sin Cristo, te vas a una condenación eterna. Por eso necesitamos profetizar, predicar la palabra de Dios, sin importar si se enojan los predicadores. El que se enoja es porque no es un escogido. Nadie se va a perder por predicar la verdad. Los que se van son porque no han sido llamados por Dios. Hay un mensaje que se debe de predicar, y es el mensaje central del evangelio: es arrepentimiento. Hay un juicio eterno, hay una condenación eterna, y no nos podemos dormir creyendo que estamos salvos. Creemos que tenemos el cielo ganado simplemente porque vamos a una iglesia los domingos, o porque participo en ciertas actividades de la iglesia. Eso no funciona de esa manera. Si no hay un cambio, si no hay frutos dignos de arrepentimiento en nosotros, no vamos a heredar el reino de los cielos. Y a veces hay mucha gente que dice: no, tú no me puedes juzgar. Y ese es uno de los fenómenos también que anda por las iglesias, que anda callando a los ministros, a los ministros minúsculos. Piensan que no pueden amonestar, porque creen que no pueden llamarle la atención al que está pecando. El pecado necesita ser confrontado dentro de las iglesias. Si realmente amamos a la gente, amamos a nuestros hermanos, amas a tu congregación, amonesta, confronta el pecado con la palabra de Dios. No moldeas la palabra de Dios según tu gusto. No moldees la palabra de Dios como un trozo de cera ahí y lo moldeas y lo aplicas. No, la palabra de Dios se debe de aplicar conforme como está escrito, como Moisés hizo. Y eso es lo que debemos de hacer, porque hay una advertencia severa contra aquellos falsos ministros, los falsos pastores, los falsos profetas. ¿Por qué? Porque por causa de esos falsos profetas, los falsos pastores, la gente está creyendo de que está salvo cuando realmente no lo está. Vamos en este mismo camino todos, y debemos de amonestarnos los unos a los otros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice uno de los autores de Hebreo en el capítulo 3. No endurezcamos nuestro corazón, atendamos la voz del Señor. Si no queremos perecer, no vivamos según las emociones, porque mucha gente va a una iglesia, levanta sus manos y les ponen ciertas músicas para elevarlos emocionalmente y unas luces de colores, y ya, se conforman con eso. Y después llegan a sus casas y viven una vida de patas para arriba. No hay una evidencia de transformación. Y Dios tiene que transformar nuestra vida. Tenemos que rogarle al Señor que transforme nuestro corazón. Los pastores necesitan comenzar a predicar el evangelio y de andar entreteniendo gentes. Nosotros no estamos para entretener gente, nosotros estamos para predicar el evangelio del reino, el arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros necesitamos volver al Señor, volver al arrepentimiento, buscar al Señor, anhelar al Señor por lo que Él es, no por lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Y ese es el verdadero evangelio, el que rompe el poder del pecado. Es la palabra de Dios y no la estrategia ni las fórmulas que se han inventado. Se están inventando otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Cuando usted está predicando su fórmula, su estrategia, usted está predicando otro evangelio. Y usted está creando otro Dios que no es Dios de la Biblia. Muchos ministros dicen que no son religiosos, y son más religiosos que los fariseos mismos. Son más legalistas. Muchos pastores que se creen modernos y son más legalistas que los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué es un legalista? Que está creando leyes donde no lo hay. Y cuando usted comienza a crear fórmulas fuera del contexto de la palabra de Dios, usted es un fariseo, usted es un legalista. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga y que el Señor los continúa bendiciendo.